Ya. Chao, hija mía, gracias. Buenas tardes. ¿Están ahí? Sí, sí veo que hay hartos que están ahí. No olviden que tienen que dejar sus micrófonos apagados, o sea, desconectados en silencio para que se puedan escuchar todos mejor. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo en sistema nervioso autónomo el domingo, que nos quedó pendiente, ¿cierto? Los fármacos adrenérgicos. Los fármacos adrenérgicos hacen lo mismo que la adrenalina, que actúa en el simpático, por eso que también se les puede llamar simpático-miméticos. Y tenemos receptores adrenérgicos alfa y beta, entonces hay algunos que actúan en los dos receptores, otros que actúan solo en alguno. Y en este caso la metabolización se llama recaptación, y hay dos tipos de recaptación. La recaptación de tipo 1, que lo hace la monoaminoxidasa, y la recaptación de tipo 2, que la hace la catecol o metiltransferasa. Ay, espérenme. No quiere correr esto. Ahí sí. Los fármacos adrenérgicos se dividen, igual que en el caso de los colinérgicos, en agonistas directos y agonistas indirectos. Los agonistas directos, lo mismo que veíamos en el caso de los colinérgicos, hacen lo mismo que el neurotransmisor natural, en este caso que la adrenalina. Y los agonistas indirectos lo que hacen es evitar que se metabolice o se produzca la recaptación, como se llama aquí la metabolización. Y a veces se usa una clasificación tercera que se llama agonistas mixtos, que actúan a través de los dos anteriores. Entonces, de todas maneras aparecen entre los directos y en los indirectos. Entonces, por eso que no se usa mucho la clasificación como agonistas mixtos. Vamos a ver los agonistas directos primero, que es lo que hacen lo mismo que la adrenalina, y el primero es la epinefrina, que sabemos que es la copia hecha en el laboratorio de la adrenalina, y lo mismo que la adrenalina actúa sobre receptores alfa y beta al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vemos cuando administramos epinefrina? Vemos a nivel de presión sanguínea un gran aumento de presión sanguínea que es de corta duración, pero que es muy intenso. Es además proporcional a la dosis, por eso cuando se usa epinefrina en emergencias, generalmente se usa diluido, muy diluido. Lo habitual es que en una jeringa de 10 ml se le ponga en la jeringa 0,01 ml de epinefrina y el resto de la jeringa se llene con agua destilada o con suero fisiológico. Y a partir de esa mezcla ya diluida, se empieza a utilizar, por ejemplo, para una resucitación cardíaca. No se usa tal como viene. Este aumento de presión sanguínea se debe a que hay vasoconstricción de las arteriolas, hay vasoconstricción periférica y hay aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, por estos tres efectos se produce este tremendo aumento de la presión sanguínea y como es tan intenso, es detectado por los vasoreceptores, que son los receptores encargados de controlar la presión sistémica, la presión del organismo. Estos vasoreceptores detectan la hipertensión, estimulan el vago y el vago produce bradicardia. Entonces tenemos un aumento notable de la presión a corto plazo, ¿cierto? Rápida, pero de corta duración, y después la presión sanguínea tiende a normalizarse porque se produce la bradicardia compensatoria. En el corazón aumenta todo, la adrenalina, ¿cierto? La fuerza de contracción, la frecuencia, la excitabilidad, la conductibilidad, y aumenta también el consumo de oxígeno, que es la parte negativa en general de la epinefrina, porque cuando usamos epinefrina normalmente tenemos un problema de alguna índole de insuficiencia cardíaca, entonces normalmente el corazón no está muy bien oxigenado, la célula miocárdica no está muy bien oxigenada, pero es el costo que tiene el uso de la epinefrina. También a nivel respiratorio produce broncodilatación, que es bien importante, por eso que se usa también la epinefrina cuando hay broncoconstricciones con riesgo de vida, para cuadros severos. En el útero produce relajación del músculo uterino, entonces nos serviría para cuando hay amenazas de aborto, pero en la práctica no se usa con esa finalidad porque es muy riesgoso, no tiene ninguna ventaja. Y en el ojo produce midriasis, que tampoco se usa para hacer exámenes de fondo de ojo, por ejemplo.
¿ya? Entonces, a pesar de que hay efectos que los tenemos, no se usan desde el punto de vista terapéutico. Entonces, ¿para qué lo usamos? Lo usamos, vimos, ¿cierto?, los anestésicos locales. Si yo le pongo epinefrina, que produce la vasoconstricción, como pongo el anestésico local localmente, la epinefrina también va local, por lo tanto va a provocar vasoconstricción en la zona donde yo lo administro. Pero habíamos dicho que el riesgo de que esta vasoconstricción sea muy severa y me genere una zona de isquemia o incluso de necrosis existe. Entonces no se tiende a usar mucho el agregar vasoconstrictores a los anestésicos locales, sino que elegir un anestésico local que dure más su efecto, nada más, ¿ya? Otro uso posible es como hemostático. Por lo mismo, al hacer vasoconstricción, ayuda a que los vasos sanguíneos dejen de sangrar, ¿cierto? Se achique el tamaño de la lesión que generó la hemorragia, y ayuda, pero solo sirve en hemorragias en pequeños vasos. Si la hemorragia es muy intensa, no sirve, no es capaz de producir hemostasis. Otro uso cuando hay hipotensión asociada a shock anafiláctico, pero está recomendada solo en shock anafiláctico, no en otros tipos de shock. En este caso, cuando tenemos un shock anafiláctico, sabemos que se libera gran cantidad de histamina y la histamina va a producir vasodilatación y por lo tanto hipotensión. Y la epinefrina es capaz de contrarrestar esta hipotensión, ¿cierto? Por la vasoconstricción que genera, el aumento de la frecuencia cardíaca, lo que decíamos. Entonces es capaz de contrarrestar el efecto de la histamina, el efecto vasodilatador de la histamina. Lo habíamos mencionado cuando veíamos los antihistamínicos, ¿cierto? Que habían antihistamínicos que tenían efecto sobre la función. No son antagonistas competitivos, sino que solamente revierten la función de la histamina, que es el caso que estamos hablando. Shock anafiláctico para revertir la hipotensión severa que se genera. Otro uso, resucitación cardíaca, que eso es uno de los que a uno más le suena, ¿cierto? Cuando hay un paro cardíaco, se administra epinefrina, endovenosa generalmente, y es capaz de revertir un cuadro de paro cardíaco. Se supone que desde que se produce el paro del corazón, ¿cierto? Dejó de latir, uno tiene alrededor de 4 minutos para revertir esto y que el corazón vuelva a latir. Pero no hay que olvidar que aumenta el consumo de oxígeno, así que no es un proceso muy eficiente, porque si el corazón paró de latir, obviamente las células miocárdicas están sin oxígeno, ¿ya? Entonces la idea es usarlo para resucitación cardíaca y después tratar de usar otros recursos para que el corazón siga funcionando como corresponde. Otro uso posible, el asma, ¿cierto? Habíamos dicho, como produce broncodilatación, también disminuye los espasmos musculares, el edema respiratorio y las secreciones, así que se considera de elección cuando hay una asmática con compromiso vital, cuando se está muriendo el paciente ahogado. Ahí es la elección, la epinefrina. Profesora, disculpe, ¿sí? Al compañero Paul, por favor que ponga en silencio, porque se escucha todo. Ya. Por favor, en silencio los micrófonos. Ya, parece que ahí sí. ¿Cuándo está contraindicada la epinefrina? Cuando hay hipertensión, ¿cierto? Sabemos que la hipertensión es transitorio. Paul, apaga el micrófono. Paul, apaga el micrófono. Ya. Seguimos entonces. Otro adrenérgico es la dopamina. La dopamina antiguamente se pensaba que era un paso previo para llegar a noradrenalina y adrenalina, pero ahora sabemos que la dopamina como tal ya tiene efecto adrenérgico. Y sabemos además en el caso del humano que la enfermedad de Parkinson se genera porque hay una baja de dopamina. Entonces, sabemos ahora claramente que tiene efectos per se, por sí solos. En veterinaria se usa muy poco la dopamina, se usa fundamentalmente en humanos, cuando hay urgencias, ¿cierto? O descompensaciones en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, porque tiene efecto adrenérgico, ¿cierto? Aumenta todo lo que tiene que ver con la función cardíaca, pero también aumenta el consumo de oxígeno. En el caso de los animales, cuando tenemos urgencias, ¿cierto? De insuficiencia cardíaca congestiva, lo que más se usa es la dobutamina, que es una catecolamina sintética, es una
es una copia relativamente parecida a la dopamina, pero es sintética, entonces le han hecho algunas modificaciones para que su función sea menos severa. Entonces, lo que hace es mejorar la fuerza de contracción del miocardio, pero sin afectar mucho la frecuencia cardíaca, o sea, sin producir tanta taquicardia y sin aumentar tanto la presión sanguínea, que es lo que produce sobre todo la epinefrina, ¿cierto? Entonces, por eso sería mucho más segura usarla en pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca congestiva, que está descompensada, pero no se tiene mucha experiencia en todo caso en animales, así que igual habría que investigar más el uso, las dosis y cómo se usa. En todo caso, de todas maneras, se recomienda administrarla diluida, así como veíamos en la epinefrina, lo mismo, muy diluida. Otros fármacos son los agonistas indirectos. Lo que estábamos viendo eran los agonistas directos, ahora los agonistas indirectos lo que hacen es inhibir la metabolización, que en este caso se llama recaptación. Entonces tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa, y el que usamos nosotros en veterinaria es la selegilina, que es un antidepresivo. Se usa principalmente en perros para tratar problemas conductuales, perros que se portan mal, ¿cierto? Que hacen maldades cuando los amos no están, que rompen los muebles, que hacen cosas indebidas. Para eso se usa la selegilina, funciona relativamente bien, pero como todos los antidepresivos, no es solamente dar esto, sino que hay que hacer cambios, ¿cierto?, en lo que en el manejo del paciente para que realmente responda. Y lo mismo que todos los antidepresivos, la selegilina también demora entre 6 a 8 semanas en observarse algún efecto sobre el paciente, así que no es de efecto rápido. Actúa a nivel de la monoaminoxidasa B y lo que hace es, al evitar, ¿cierto?, la metabolización, hace que aumenten los niveles de dopamina en el sistema nervioso central y eso es lo que genera el efecto antidepresivo. Se sabe que además disminuye la producción de radicales libres que podrían estar afectando el sistema nervioso central, así que tiene efecto neuroprotector. Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, en un uso neuroprotector en el caso del distemper en perro, por ejemplo, que sabemos que el daño neurológico se produce por oxidación, por la aparición de radicales libres. Sin embargo, como demora tanto su efecto, hasta ahora no se ha probado en ese sentido, porque en la práctica cuando uno tiene un animal con distemper necesita resultados rápidos, no a largo plazo. Entonces no se ha probado el efecto neuroprotector en animales y también se sabe que tiene efecto en el hiperadrenocorticismo, porque como aumenta la dopamina inhibe la liberación de ACTH, de hormona liberadora de corticotropina. Entonces ayudaría en el hiperadrenocorticismo, pero tampoco se usa en ese sentido en veterinaria. Veterinaria la usamos como antidepresivo, exclusivamente. El otro son los inhibidores de la COMT, que no la usamos nosotros en veterinaria. Lo que hacen es también hacer que se metabolice más lentamente la dopamina, entonces aumenta los niveles de dopamina en pacientes humanos que tienen enfermedad de Parkinson, y que la administración de la dopamina sintética, que es la levodopa, no es suficiente como ayuda a que dure más el efecto de la dopamina, ayuda, ¿ya? Es la entacapona y la tolcapona, y nosotros en veterinaria hasta ahora no se ha diagnosticado nunca enfermedad de Parkinson, ni ninguna enfermedad que sea debido a una deficiencia de dopamina, así que no tiene uso terapéutico. Ahora al revés, los antiadrenérgicos, o sea, los que se contraponen al efecto de la adrenalina, o también se pueden llamar simpático-líticos. Y aquí tenemos antiadrenérgicos alfa, que actúan solo sobre receptores alfa, y el que se usa es la ergotamina, que generalmente se usa con el nombre de ergonovina en el medicamento sintético, porque la ergotamina es un tóxico realmente, ¿ya? Actúa a nivel de receptores alfa, y se usa por su efecto a nivel de útero, exclusivamente. Lo que va a producir la ergotamina es vasoconstricción, entonces el principal uso es cohibir hemorragias uterinas. Es tan potente vasoconstrictor que es capaz de cohibir hemorragias uterinas en todas las especies, se usa en todas las especies con este sentido.
pero además contrae la musculatura lisa del útero, las fibras longitudinales y circulares, y los vasos sanguíneos en el útero están entre medio de la musculatura. Entonces, en el fondo, la contracción muscular se suma a la vasoconstricción para ayudar en mejor forma a cohibir una hemorragia uterina. Por esto que esto es lo que mejor funciona para hemorragias uterinas. Bueno, además, como decíamos, aumenta el tono de la musculatura lisa uterina, por lo tanto favorece que después de un parto el útero vuelva a su tamaño normal, por lo tanto favorece la involución uterina, y en ese sentido se usa para disminuir el lapso parto-preñez, principalmente en vacas de lechería, que como ustedes saben, interesa que en la medida de lo posible la hembra vuelva a entrar en un celo fértil lo más rápido posible para poder volver a fecundarla y poder tener leche nuevamente, ¿cierto? Unas crías y leche. La ergotamina está contraindicado cuando hay presencia de fetos en el útero, porque solamente contrae, no contrae y relaja. Entonces, si hay fetos, estén vivos o muertos, los deja atrapados en el útero, impidiendo que salgan y por lo tanto, aunque estén vivos, terminan muriendo porque no pueden ser expulsados. Así que siempre verificar que el útero ya no tenga ningún contenido para poder usarlo. Y entre los antiadrenérgicos beta, el que más se usa es el propranolol, que lo vimos cuando veíamos corazón, función cardíaca. Sin embargo, en veterinaria se usa mucho menos que otros elementos, ¿ya? Se les llama generalmente beta bloqueadores y lo que hacen es antiadrenérgico, o sea, todo lo contrario de la adrenalina, deprime todo lo que tiene que ver con corazón, ¿cierto? Y en humanos se usa fundamentalmente para tratar hipertensión, pero nosotros en veterinaria cuando veíamos corazón dijimos que lo que más usamos en animales es el amlodipino, así que ese es el que nosotros usamos para la hipertensión. En veterinaria, para lo que se puede usar el propranolol es cuando hay una hipertrofia cardíaca, porque como produce efecto inotrópico negativo, disminuye la fuerza de contracción, entonces ayuda a disminuir la hipertrofia, que aumente la hipertrofia y si fuera posible, ojalá también disminuir, ¿cierto?, la hipertrofia cardíaca que ya existe. Pero veíamos también cuando veíamos corazón que en general en veterinaria nosotros usamos más los antagonistas de los canales de calcio, los bloqueadores de los canales de calcio, en este sentido. Bueno, RAM, bradicardia y broncoconstricción, y está contraindicado en asmáticos, así que no es para cualquier paciente. Bueno, si vieron en el eCampus, después de este tema viene lo que ya habíamos visto, ¿cierto?, de los sistemas, respiratorio, digestivo, cardiovascular y renal. No estoy segura si pasamos el sistema respiratorio, ¿se acuerdan o no? A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí parece que está. Eso lo deberíamos haber visto el domingo, si es que lo vimos. No. No, profe, llegamos No lo hemos visto. hasta Ya. digestivo. Entonces nos vamos a ir ahora al respiratorio y después nos quedan las hormonas en reproducción. A ver, espérenme que me cuesta todavía. A ver, aquí. Tengo que cerrar ese, me parece. Tengo que abrir ese. ¿Les apareció el aparato respiratorio a ustedes? Sí, sí aparece. Sí, sí se ve. Ya. Entonces vamos a ver los fármacos que actúan sobre aparato respiratorio. Recuerden que esto se corta normalmente a los 45 minutos y ahí hay que volver a entrar el ratito que nos dejan, un ratito más que nos permiten. Ya, así que es probable que se corte en algún minuto. En todo caso, aparato respiratorio, la mayoría de las cosas que vamos a ver ya las hemos visto anteriormente, así que no es muy largo este tema. Vamos a ver los fármacos que actúan en aparato respiratorio y la mayoría de los fármacos que nosotros usamos en veterinaria son para procesos obstructivos. Eso es para lo que más usamos este tipo de fármacos. Vamos a partir con los antitusígenos y como ustedes saben hay dos tipos de tos, ¿cierto? La tos productiva y la tos no productiva.
y la tos que podemos cortar es la no productiva, la que no produce secreciones. Entonces, para eso nos sirven los antitusígenos, y el prototipo del antitusígeno es la codeína, que no está permitido para nosotros, ¿cierto? Es un depresor del centro de la tos, por eso es lo más eficiente, pero está controlado, así que nosotros no lo podemos usar. El que nosotros podemos usar es la noscapina, que también es un derivado de la morfina, pero no atraviesa barrera hematoencefálica, entonces no tiene control de drogas. Se puede usar incluso, bueno, con receta simple o incluso así nomás. Usamos los de humanos, viene así en jarabe o viene en comprimidos. Se supone que la eficacia es comparable con la codeína, pero menos potente, o sea, tendríamos que dar dosis mucho más altas para conseguir el efecto antitusígeno. Y yo cuando yo salí de la escuela, nosotros podíamos usar legalmente codeína con receta veterinaria. Y honestamente no tiene nada que ver el efecto de la codeína con el de la noscapina. Pero tiene ventajas, no es depresor respiratorio, a diferencia de la codeína, que es un opiáceo, ¿cierto? Y de todas maneras, en dosis altas puede producir náuseas, vómitos y mareos. Y por otro lado, en la práctica, ¿cuántas veces nosotros en la práctica clínica o podríamos llegar a usar antitusígenos porque tenemos una tos no productiva? La verdad es que muy pocas veces. En donde más se presenta es en los perros, ¿cierto? La tos no productiva, principalmente cuando hay muchos gatos, ¿cierto? Que están las gatitas en celo y que hacen mucha bulla y los perros se vuelven locos ladrando, o en los periodos del año nuevo, cuando hay fuegos artificiales porque se asustan y ladran mucho, ahí pueden quedar afónicos y podríamos usar este tipo de antitusígenos, pero fuera de eso no hay muchos casos en los que lo usemos, así que no hemos perdido gran cosa con que no nos dejen usar la codeína, ¿ya? En la práctica, la mayoría de las veces, nosotros tenemos tos productiva y para eso no la podemos cortar, lo que tenemos que usar es mucolíticos o expectorantes, que los que nos hacen es favorecer la eliminación de las secreciones. Entonces, los mucolíticos y expectorantes son los que realmente usamos, sirven cuando hay bronquitis crónica, asma y bronquiectasias. Ahora, los mucolíticos y los expectorantes, cuando se han probado in vitro, funcionan súper bien, pero in vivo no siempre funcionan todo lo bien que uno quisiera, así que hay que probar cómo se comporta el paciente. Entre los mucolíticos, que lo que hacen es lisar el mucus, o sea, hacer que el mucus sea más chiquitito para que cuando el animal tose pueda eliminarlo más fácilmente la secreción. Tenemos la N-acetilcisteína, que está aquí, ¿cierto?, que lo que hace es romper, ¿cierto?, lo que decíamos, los enlaces disulfuro, y de esta forma hace que las secreciones sean más chiquititas y más fáciles de eliminar. La N-acetilcisteína funciona mejor cuando hay hiperviscosidad que cuando la secreción está solamente un poquito más espesa, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, no siempre se ve un efecto tan fabuloso. Si se acuerdan, la N-acetilcisteína la vimos cuando hablábamos de intoxicación con paracetamol, porque aunque es un mucolítico, está clasificado como mucolítico desde el punto de vista de los fármacos, tiene efecto antioxidante. Por eso nos sirve, ¿cierto?, por vía endovenosa cuando tenemos intoxicación con paracetamol, y bueno, cuando hagan medicina de perros van a ver que la N-acetilcisteína también, por su efecto antioxidante, se usa en los cuadros de distemper para evitar que se inicie el daño neurológico, ¿ya? Entonces, en la práctica, como mucolítico, no siempre funciona bien, pero como antioxidante es muy bueno. Las presentaciones que se usan cuando se usa para problemas respiratorios, ya dijimos, para una intoxicación con paracetamol se usa endovenoso porque el animal no está pudiendo respirar, así que no está pudiendo tragar, ¿ya? Pero cuando se usa para cuadros respiratorios, generalmente se usa por vía oral, como este que viene en jarabe, también vienen gránulos para diluir en agua, o existe uno que de hecho se llama mucolítico, la N-acetilcisteína, que se usa, viene en un polvito para diluir en suero fisiológico o en agua destilada para hacer nebulizaciones y usarlo con mascarilla, en aerosol. Los RAM, cuando se usa por vía oral, el jarabe, puede producir problemas gastrointestinales, que en general no son muy importantes, reacciones de hipersensibilidad, pero tampoco pensar en shock anafiláctico, en general son reacciones leves, y puede haber cefaleas. O sea, no es tan terrible. El problema es que la efectividad, como les digo, no es tan buena. Cuando se usa en forma de aerosol para diluir, ¿cierto?, para hacer nebulizaciones,
el producto es de mal olor, así que generalmente no se puede usar con mascarilla, sino que hay que poner una zona, una caja o una pieza, ¿cierto?, donde se aplica, y puede producir broncoespasmo reflejo, se cierra, ¿cierto?, el bronquio y el animal se empieza a ahogar, pero eso se puede resolver con beta-adrenérgicos como el salbutamol, que lo vamos a ver enseguida, que produce broncodilatación, así que no es tan terrible tampoco. Y lo más terrible es que puede producir broncorrea aguda, o sea, puede hacer que las secreciones se empiecen a eliminar en forma tan severa que puede exigir aspiración inmediata, y esto sí puede ser más complicado de resolver. Por lo tanto, los animales, cuando se dejan con esta nebulización, con la N-acetilcisteína, tienen que quedar vigilados también, ya, para ver que no tengamos ningún problema. Los otros oncolíticos que se usan son la bromexina y el ambroxol, que funcionan igual. El ambroxol es metabolito de la bromexina, así que funcionan de la misma forma. Y lo que hacen es lo mismo, disminuir el tamaño de la secreción para que se expectore más fácil. No tenemos de animales, usamos la que viene en jarabe, los dos vienen en jarabe, de humanos. Y los expectorantes lo que hacen es fluidificar las secreciones, hacer que las secreciones estén más líquidas y de esa forma se eliminan más fácil. Profe, ¿Sí? ¿y la bromexina, cómo se llama? ¿Inyectable se puede usar igual? Se podría usar. La verdad es que tampoco tiene una efectividad tan buena. Por eso generalmente se usa en jarabe, por vía oral, y lo das por un tiempo más o menos prolongado, obviamente controlando el problema de bronquitis o lo que tenga asociado que está provocando el aumento de las secreciones. ¿Ya? Ya, Pero okay. sí lo podría usar. Ya. Tampoco es, como les digo, es la octava maravilla del mundo. La N-acetilcisteína también, si quieren, podrían usar la inyectable, la endovenosa, pero la idea es usarla por tiempos prolongados porque sabemos que los problemas bronquiales, la bronquitis, ni hablar de las bronconeumonias, son de largo, tratamientos largos. Entonces, por eso que en general se prefiere la vía oral, para darla por tiempos prolongados. ¿Ya? Bueno, los expectorantes se usan mucho menos en veterinaria. Está el yoduro de sodio y de potasio y el guayacolato, que lo que decíamos, fluidifican las secreciones, pero tampoco tienen el efecto tan fabuloso que uno esperaría, así que hay que probarlo. Ya presentan, como dice ahí, cierta utilidad en algunos cuadros de asma, también se administran por vía oral y por tiempos relativamente largos, 10 días, 2 semanas por lo menos, para ver que funcionen bien. Bueno, yo no hablé del guayacolato en la parte de sistema nervioso central, pero a lo mejor algunos de ustedes trabajan o han hecho prácticas en equinos. Hay un guayacolato inyectable que se usa en equinos y que lo que hace es producir relajación muscular. Entonces el guayacolato se usa bastante en equinos, generalmente se pone por vía intramuscular para derribar al equino. Entonces se puede usar, por ejemplo, un tranquilizante, una silacina en un equino, el guayacolato, el animal cae y se hace algún procedimiento en que se necesita que el animal esté derribado. Y su efecto es bastante corto, entonces permite que el animal rápidamente, una vez que pasa el efecto, se pueda incorporar, levantar y no tener problemas por la hipostasia, que significa tener un animal acostado, un equino acostado durante mucho tiempo, muchas horas, ¿ya? Entonces es el mismo guayacolato, pero es inyectable y se usa solamente en equinos, no se usa en bovinos. Los bovinos tienen más problemas aún que los equinos por hipostasia, entonces se usa en equinos y, como les digo, la función es relajación de musculatura estriada, en ese caso. Ahora vamos a ver los broncodilatadores y vamos a ver los agonistas beta-adrenérgicos selectivos. Se llaman selectivos porque su efecto está dirigido fundamentalmente al respiratorio y ojalá que no tengan ningún efecto adrenérgico a nivel de corazón, sobre todo, para evitar que se produzcan taquicardias. Pero en la práctica, a pesar de que se llaman beta-adrenérgicos selectivos, tienden a provocar algún nivel, algún grado de taquicardia en el animal. Así que ese término selectivo hay que tenerlo presente, que igual tenemos que estar preocupados de que la taquicardia que se genera en el paciente no sea muy severa, ¿ya? Uy, ya no nos queda menos tiempo. Nos quedan 10 minutos. Bueno, activa la adenilciclasa, que es la enzima, ¿cierto?, que metaboliza el AMP cíclico a AMP,
entonces aumenta los niveles de AMP cíclico y eso hace que disminuya la entrada de calcio y relajación muscular en el bronquio, broncodilatación. En forma secundaria se sabe que hace que el mucus sea menos espeso, por lo tanto más fácil de eliminar, y mejoraría, ¿cierto?, entonces el intercambio respiratorio. ¿Cuál es el problema? Ya lo habíamos hablado en las primeras clases, ¿cierto? Produce taquifilaxis. Entonces lo podemos usar en periodos cortos de tiempo, de algunos días, 2, 3 días, y después hay que dejar de usarlo porque no tenemos el efecto broncodilatador que esperaríamos. Otra característica es que tenemos aerocámaras, actualmente tenemos aerocámaras, esta Aerocat para los gatos, pero hay solo para gatos. Las aerocámaras para otras especies hay que inventarlas, ya hay que hacerlas. Generalmente se usan botellas de bebida o en animales como los San Bernardo que tienen la cabeza muy grande, se usan bidones, ¿ya? Pero no están hechos. El único que tiene hecho es el gato y son bien caras. Así que muchos gatos igual usan aerocámaras con botellas de suero a veces, o con botellas de estas desechables de medio litro, adaptadas al tamaño. Tiene que abarcar nariz y boca, nariz y hocico en el animal. Bueno, y vamos a ver los que usamos, ¿cierto? Como agonistas beta-adrenérgicos selectivos, tenemos los de humanos, salbutamol, albuterol, terbutalina, y tenemos de uso veterinario el clenbuterol. Los de humanos vienen en jarabe, vienen en comprimidos y en forma de inhaladores para poner en aerosol, y el clenbuterol viene en inyectable, ¿ya? Entonces, cuando usamos los de humanos, generalmente se prefiere usar el aerosol porque su efecto es mucho más rápido. El jarabe, en cambio, demora alrededor de media hora, 20 minutos, media hora en empezar a hacer efecto, así que demora más en hacer efecto, y de todas maneras, por ejemplo, el salbutamol, como dice aquí, se usa principalmente en equinos, caninos y felinos, y la duración del efecto demora, en general, independiente de por qué día lo administré, aproximadamente 6 horas. La diferencia es el inicio del efecto terapéutico. Entonces, si el animal está muy obstruido, ahora se prefiere el inhalador al jarabe. Si voy a salir a pasear y sé que al parque donde voy con mi animal hay polen X que le produce problemas de alergia respiratoria, lo puedo preparar con un jarabe, ¿ya? La efectividad es la misma, la duración es la misma, lo que varía es el inicio del efecto terapéutico. En el caso de los inhaladores, cualquiera de ellos, aquí sale el salbutamol, pero cualquiera de ellos, se administra, lo que decíamos, tiene que abarcar nariz y boca en el animal, y por cada puff que se administra, el animal debe respirar por lo menos 4 veces. Lo ideal es que respire alrededor de 10 veces por cada puff. Y los puffs son por kilo de peso, igual que todas las dosis. Pero hay que poner un puff, esperar que respire, poner otro puff, esperar que respire, ¿ya? Entonces no es poner todo al mismo tiempo, sino que ir poniendo de a uno los chispazos que uno pone. El clenbuterol, decíamos que es de uso veterinario exclusivo, está autorizado solo para equinos y se usa principalmente en equinos con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en la práctica se usa en equinos mascotas, en equinos que no son de trabajo, ni de carrera, ni nada, ni reproductores, ni nada de eso, ¿ya? Así que el uso es bastante limitado en ese sentido. No está recomendado para animales de consumo, está contraindicado, de hecho, en animales de consumo, porque en el humano es tremendamente tóxico, se producen unas taquicardias severas que pueden incluso llevar a la muerte. Por eso que está contraindicado en animales productivos, en animales de consumo humano. Y en el caso de los equinos, si se usa en un caballo que va a una competencia, una carrera, ¿cierto? Aparece en el doping porque además de ser broncodilatador, tiene efecto anabolizante, así que esos animales son rechazados. Así hay que tener la precaución en ese caso. El efecto anabolizante aparentemente se debe a que retiene calcio, por lo tanto produce una tremenda fuerza de contracción importante que ayuda, ¿cierto?, a la competencia, a que ganen competencia. Por eso que se rechazan los animales que tienen clenbuterol en su sistema. Bueno, RAM de todos, el más frecuente es que puede producir taquicardias, ¿ya? Por estimulación simpática, a pesar de que se llaman selectivos. Pueden también producir reacciones de hipersensibilidad, pero que en general no son severas.
pueden producir abortos, principalmente al inicio de la gestación, y no hay que olvidar que atraviesan barrera placentaria, así que en la medida de lo posible, ninguno, ni siquiera los inhaladores, usarlo en hembra gestante, a no ser que se justifique. Y los otros broncodilatadores beta-adrenérgicos no selectivos, aquí tenemos de nuevo la adrenalina, que es la que usamos en la epinefrina. Los otros dos ya no se usan. La efedrina fue prohibida en todo el mundo porque las taquicardias que generaba eran terribles, murió gente incluso a raíz de las administraciones, y a lo mejor han visto que los medicamentos que se usan cuando uno está resfriado, cuando está muy moquillenta, de repente tienen pseudoefedrina, ¿ya? La pseudoefedrina efectivamente tiene un cierto efecto broncodilatador, pero no tiene nada que ver con estos, ¿ya? Por eso que no la vamos ni siquiera a mencionar nosotros. En veterinaria no se usa la pseudoefedrina prácticamente para nada. Entonces, la que se usa desde el punto de vista terapéutico, pero para emergencias, es la epinefrina, que es la adrenalina sintética. Son no selectivos, o sea, actúan sobre todos los tipos de receptores y sobre todos los órganos que tienen receptores adrenérgicos. Por eso que el problema mayor es a nivel cardiovascular, ¿cierto? Taquicardias severas y reacciones de hipertensión también severas. Entonces, se usa solo en emergencias, solo por vía parenteral endovenosa, cuando hay urgencias broncoconstrictoras agudas, o sea, broncoconstricción que genera riesgo de vida. Y uno de los casos que más se usa en el caso de veterinaria son cuadros de asma con compromiso vital en gatos. Así que lo mismo que habíamos visto de los agonistas adrenérgicos en sistema nervioso autónomo, se usan para emergencias solamente, no en el día a día. Entonces, los broncodilatadores que uso para tratamiento de mantención, ya dijimos, los agonistas beta-adrenérgicos selectivos se usan, producen taquifilaxia, así que se usan por periodos cortos. Entonces, cuando tengo que usar un broncodilatador por tiempo prolongado, uso las metilxantinas, que son los parientes del chocolate, del guaraná, del café, que los habíamos hablado cuando vimos la parte de diuréticos, tienen efecto diurético y también tienen efecto broncodilatador. Y los que se usan como fármacos son la teofilina y la aminofilina. El que más se ha estudiado es la teofilina, así que es la que tenemos más claro cómo funciona. Y no olvidar nunca que, aparte de ser broncodilatadores, bueno, son diuréticos y son estimulantes del sistema nervioso central igual, así que es importante regular las dosis. Bueno, aparte de relajar, ¿cierto?, el bronquio, ayudan a que el sistema de defensa mucociliar mejore, por lo tanto ayuda a eliminar de mejor forma secreciones, entonces mejora el intercambio respiratorio. Además, disminuye la degranulación de los mastocitos, por lo tanto tenemos menor liberación de histamina, lo que es una ventaja. Y para lo que más se usa es que tenemos edema pulmonar cardiogénico, o sea, más que en problemas de bronconeumonias, por ejemplo, se usa cuando tenemos edema pulmonar cardiogénico, o sea, una insuficiencia cardíaca congestiva, en que el animal no puede respirar bien producto del edema pulmonar, y estamos tratando el problema cardíaco, ¿cierto? Pero mientras todavía no hemos conseguido que se regule bien, damos estos broncodilatadores para ayudar a que los fármacos que usamos en una insuficiencia cardíaca, sabemos, ¿cierto? Inotrópicos, vasodilatadores y diuréticos, tengan tiempo de permitir que el animal se recupere bien, y una vez que ya hemos recuperado mejor la función cardíaca, se suspenden metilxantina. ¿Se entiende, verdad? En realidad se usan poco como para problemas respiratorios propiamente tal, se usa más que nada para problemas de edema pulmonar, ¿cierto? Y el principal edema pulmonar que tenemos nosotros es el de origen cardíaco, de insuficiencia cardíaca. Profe, se va a cortar. ¿Usamos la misma clave? Sí, la misma clave, sí. Compañera Estefanía, por favor, silencia el micrófono. Estefi, el micrófono, porfa. Ya, como son de tratamiento